Queridos hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde. Vamos a compartir en unos minutos la segunda parte de la clase que comenzamos el jueves pasado y estamos tratando el libro de Primera Juan, capítulo 2, y de los versículos 18 en adelante, donde allí el título, por lo menos en una de las Biblias, figura como el anticristo. Vamos a orar para pedir al Señor su bendición y también vamos a orar por algunas situaciones que se están presentando en el mundo para que Dios pueda derramar paz, sobre todo en los cristianos, en aquellos hijos suyos que queremos obedecerle, que queremos seguirle en este tiempo difícil. Bendito Dios, te damos gracias por esta tarde, por poder abrir tu palabra y poder rescatar de ella cosas realmente sustanciosas para nuestra vida, que nos fortalezcan, que nos den esperanza y, Señor, sobre todo, que son palabras que nos advierten en este tiempo final. Por eso, Señor, te pedimos que nos hables a través de ella. También queremos pedirte, Señor, que tú pongas tu mano de cuidado, de sanidad, sobre aquellos hermanos especialmente que están atravesando enfermedades, sobre todo este virus de COVID. Señor, hay muchos hermanos en la fe que algunos uno conoce y sabemos que están atravesando este momento de enfermedad y algunos han sido internados. Señor, que tú pongas tu mano de misericordia sobre ellos. Señor Jesús, también te pedimos para que tú puedas poner paz en los corazones de aquellos creyentes que están en zonas de conflictos como en Colombia y también en Israel, que ya hay como un preludio de guerra. Señor, que tú puedas poner tu mano, Señor, puedas poner tu misericordia, sobre todo en aquellos que te conocen, aquellos que te buscan, y que aquellos que aún no te conocen, Señor, puedan arrepentirse y puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Así que, Padre, te pedimos especialmente por esto. Bendícenos en el resto de esta tarde, esta noche, Señor, y ahora háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, nosotros el jueves pasado estuvimos hablando sobre lo que nos dice el pasaje de Primera Juan capítulo 2, desde el versículo 18 en adelante, donde el apóstol Juan comienza diciendo que hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Indudablemente, como vimos también la vez pasada, han surgido muchos anticristos, aquellos que están en contra del Señor, y el apóstol Juan acá se refiere como hijitos, es decir, cristianos, creyentes en Jesús, y les advierte y les dice ya es el último tiempo, y obviamente entra a describir la situación en la cual ellos debían ya saber que iban a pasar y de todas estas cosas que se iban a presentar en contra del Evangelio. Es importante, antes de analizar un poco los versículos y ver algunos otros aspectos de estos anticristos y del anticristo como personaje también principal que va a tener de alguna forma un protagonismo en este último tiempo, es importante que entendamos qué significa anticristo. Bueno, para empezar podríamos decir o podríamos preguntarnos qué significa Cristo. Bueno, Cristo significa ungido. Es el nombre griego de lo que sería el Mesías, el nombre griego del Mesías, que es ese personaje prometido por los profetas del Antiguo Testamento
y que realmente era ardientemente esperado por los judíos. Ahora, Mesías viene de la palabra hebrea, Meshiach, que significa ungido o elegido, y el equivalente griego es la palabra Christos, o en español Cristo. Entonces el nombre de Jesucristo es igual al de Jesús el Mesías. Y nosotros sabemos que Jesús quiere decir Salvador. Y como estamos diciendo, Cristo es el ungido, es el elegido. Entonces podríamos decir que la palabra Jesucristo es igual a decir el Salvador elegido, el Salvador ungido, que Dios ha decidido, ha designado para que sea el Salvador de aquellos que crean en Él, ¿no es cierto? Por lo tanto, de alguna forma, un ungido es alguien que Dios ha, decidió consagrarlo, apartarlo para una función particular, ¿no es cierto? En los tiempos bíblicos, ungir a alguien, se hacía normalmente con aceite como una señal de que esa persona estaba de alguna forma llamada por Dios y apartada para Él, para un determinado propósito, una misión especial, ¿no es cierto? Por lo tanto, un ungido era alguien con un propósito especial ordenado por Dios. Y nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento la gente era ungida para las funciones de profeta, de sacerdote y de rey, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay muchos casos, no vamos a entrar en los detalles ni en todos los pasajes bíblicos donde podemos encontrar estos casos, pero lo importante es que nosotros podamos entender que entonces, cuando estamos leyendo la palabra anticristo, sería anti o en contra del ungido, del elegido por Dios, del Mesías, del designado, del llamado por Dios para tener esa específica función de ser el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es anticristo está en contra del propósito de Dios y del propósito de Cristo, que es el que ha sido ungido, ha sido llamado para un propósito por parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces esto es importante que lo pudiéramos aclarar y decir primero para poder entender, ¿no es cierto? Ahora nosotros tenemos que entender en referencia al anticristo, que por ejemplo Pablo escribió a los tesalonicenses acerca de un evento único, identificable e histórico, ¿no es cierto?, que es la apostasía. Antes de que llegue el día del Señor habrá un acto culminante de negación, ¿no es cierto?, dirigido por un hombre que se lo conoce como el hombre de pecado o el hijo de perdición, ¿no es cierto? Y ese individuo, o sea, el anticristo, desafiará abiertamente el gobierno de Dios y vivirá sin tener en cuenta su ley, ¿no? Vamos a leer 1 Juan, capítulo 3 y versículo 4. Dice acá, 1 Juan, capítulo 3 y versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y bueno, evidentemente, este personaje identificado como anticristo, es decir, para no confundirlos, hay un espíritu del anticristo y hay muchos anticristos, pero también va a haber un anticristo que va a ser una persona, y específicamente va a ser un hombre, que va a tener ciertas características que yo después se las voy a pasar a ustedes a través de un resumen en el grupo, para que ustedes puedan, buscar los versículos. Hay unas cuantas características que se nos haría muy largo hoy, y ya a partir de la próxima semana, si Dios quiere, comenzaremos con el capítulo 3, pero yo quisiera dejarles
esta parte que está referida a las particularidades y características de este, como lo denomina la palabra del Señor acá, hijo de perdición o hombre de pecado, que es el anticristo, ¿no es cierto? Ahora, dice acá la palabra de Dios, en el libro de Segunda Tesalonicenses, que lo único que está deteniendo, a fin de que realmente se manifieste totalmente, es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque hay alguien que en este momento lo está deteniendo, y es el Espíritu Santo, a quien Dios en su momento ya determinado sacará de la situación, ¿no es cierto? Por eso el hombre de pecado y de perdición, que es un hombre evidentemente bajo el poder de Satanás, no puede llegar a parte de la programación que Dios ya tiene hecha, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento Dios va a permitir que esta persona aparezca y obviamente lleve a cabo el plan satánico que ya está preestablecido, ¿no es cierto? Ahora, quisiera que viéramos algunas particularidades de los anticristos, es decir, de aquellas personas que, digamos, también se las puede reconocer como que en definitiva están en contra del Señor, que están oponiéndose a lo que Él ha enseñado, lo que Él es y lo que Él ha hecho, ¿no es cierto? Dice la palabra aquí en los versículos 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice después el versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Es importante porque, digamos, el apóstol Juan, estaba intentando abrir los ojos de estos creyentes que, digamos, de alguna manera podían ser engañados respecto a, digamos, a las verdades que el Señor Jesús ya había dejado y que el apóstol Juan continuamente trataba de recordarles a estas personas, ¿no es cierto? Ahora, los anticristos que se infiltran en la iglesia y se mezclan entre los creyentes, y que tratan de alguna forma de destruir, propagando mentiras y engaños, ¿no es cierto? Son fácilmente identificados por tres características, podríamos decir, ¿no es cierto? La primera es que se apartan de la comunión. Entran a la iglesia solo para sabotearla, podríamos decir, ¿no es cierto? Usando a menudo una estrategia de falsa enseñanza y de mentiras, ¿no es cierto? Pero al final la mayoría se aleja separándose de los verdaderos cristianos y por supuesto deja una senda de destrucción espiritual a su paso y indudablemente se lleva tras sí a unos cuantos débiles, ¿no es cierto? Que esto lo hemos podido ver en muchas congregaciones, lamentablemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Algunos de los que permanecen se quedan confundidos, y se preguntan si estos falsos maestros y sus seguidores se llevaron con ellos la verdad cuando se fueron, ¿no? Fíjense qué daño que crea todo esto, porque a veces el que se queda, digamos, en una congregación donde hay esta aparición de estos personajes anticristianos y que tienen normalmente una facilidad para convencer y para engañar, ¿no es cierto? Y digamos, de hecho, muchos son engañados y finalmente cuando estas personas se van arrastran tras sí una cuanta cantidad de gente, ¿no es cierto? Entonces los que se quedan, digamos, en ese lugar quedan confundidos, ¿no es cierto? Y también podrían estar preguntándose por qué esos hermanos, si realmente habían sido parte de la iglesia verdadera,
siguieron tan fácilmente a estos falsos profetas, estos falsos pastores, anticristos en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, al parecer, digamos, por lo que va relatando aquí Juan en estos versículos, es evidente de que ellos estaban haciéndose esas preguntas, ¿no? Y bueno, y el apóstol se encargó de aclararles todas esas dudas y lo simplificó con una, podríamos decir así, con una declaración, ¿no es cierto? Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿eh? Y de alguna forma Juan detalló que si esos maestros, ¿no es cierto?, y sus seguidores hubieran sido de veras creyentes verdaderos y, digamos, seguidores del Señor y, digamos, hubieran tenido la vida eterna garantizada en sus vidas por haber seguido la verdad, habrían permanecido con ellos, ¿no es cierto? Por eso dice él aquí, salieron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma Dios permitió y sigue permitiendo que mentirosos, engañadores y falsos maestros entren a una congregación de creyentes, y Dios utiliza su mismo fin de depurarla, ¿no es cierto? Porque dice acá el apóstol Juan que salieron para que se manifestase que no todos son de la comunión. Es decir, lo que está diciendo acá el apóstol Juan es que esos mismos maestros se encargan de llevarse a aquellos que en realidad no son verdaderos creyentes, ¿no es cierto? Es decir, de alguna forma los desertores dan evidencia clara de su verdadero carácter y condición no regenerada, no convertida, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, en el plan perfecto de Dios usa falsos maestros para sacar de la iglesia a los falsos creyentes, de manera que no permanezcan en la congregación como influencias dañinas y corruptas, ¿no es cierto? O corruptoras. Fijémonos a ver un pasaje bíblico en 1 Corintios capítulo 5, vamos a buscar en este pasaje bíblico, 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, que dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 5 y 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y dice el versículo, en el libro de Gálatas, vamos a buscar allí otro texto de la palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, y el versículo 9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que la levadura es un símbolo del pecado, ¿no es cierto? Y muchas veces el pecado, digamos, que se encuentra a través de estos falsos hombres y mujeres, por supuesto, en algún momento Dios tiene que depurarlos, tiene que sacarlos de la verdadera congregación, tiene que sacarlos para que su iglesia no se llegue a terminar contaminando del todo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces estas situaciones en las cuales estos falsos hombres de Dios arrastran a otros, es para que Dios en sus propios planes perfectos depure también un poco la iglesia, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, mis hermanos, que los falsos maestros son plenamente responsables de sus acciones, ganando para sí mismo un severo juicio, mis hermanos. Hay un texto en el libro de Judas, allí nomás, antes el libro que sigue a Juan, a tercera Juan, pero estamos allí nomás. El versículo 13 dice, podríamos leer el 12 también, estos son manchas en vuestros ágapes, refiriéndose a estos falsos maestros, ¿no es cierto?, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
nubes sin agua llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto es terrible, mis hermanos, es gravísimo para estos hombres que indudablemente están llevando la mentira y llevando la falsa enseñanza y que por supuesto arrastran tras sí a muchos que por supuesto, como vimos recién, no formaban parte ni forman parte de la verdadera iglesia de Cristo, ¿no, mis hermanos? Ahora, una segunda particularidad de estos anticristos, de estos hombres y mujeres que se oponen a Cristo y a su vida, a su enseñanza, a su doctrina, a la fe única y salvadora en Él. Otra particularidad es que niegan la fe. De modo específico, en este contexto, no pasan la prueba de la cual el apóstol Juan los pone, ¿no es cierto? Acá dice, el espíritu del anticristo es el mentiroso, el que niega que Jesús es el Cristo, ¿no? Porque una visión correcta de Jesucristo, ¿no? Su persona, su obra, su mensaje salvador, es un rasgo esencial de la fe genuina que salva, mis hermanos. No se puede salvar nadie que rechace la revelación bíblica acerca del Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo, mis hermanos. Y yo les dejo algunos textos para que ustedes puedan leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24. Hechos 4:12, Romanos 10:9-10, Primera de Corintios 15, del 1 al 4, ¿no es cierto? Estos pasajes revelan la necesidad de que una persona para poder ser salva necesita reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador y creer que Él vino a esta tierra como Dios para dar su vida por nosotros, ¿no es cierto? Tampoco hay esperanza para quien confía en alguna idea personal, ¿no es cierto?, y especulativa en cuanto a quién es el Señor Jesucristo. La salvación verdadera, mis hermanos, requiere aceptar a Jesús como el Mesías ungido de Dios, afirmar que Él es el único Dios hombre y obedecer las enseñanzas de su Evangelio. Como en otras partes de esta carta y de su Evangelio, que el apóstol Juan resalta, ¿no es cierto?, la inseparable igualdad divina con relación al Padre y al Hijo, señalando que es anticristo el que niega a ambos. El que niega al Padre y el que niega al Hijo son anticristos. Esto es algo que realmente es importante entender. Y es importante entender esto porque el otro día me escribió una hermana de Buenos Aires y ella me decía que hay una iglesia allá que tiene unas preciosas alabanzas, que tienen un tiempo de adoración increíble, pero que los pastores que están dirigiendo esa congregación no reconocen a un Dios trinitario, es decir, no reconocen la Trinidad en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le dije claramente, mi hermana, la alabanza puede ser muy preciosa, pueden tener los mejores músicos, los mejores intérpretes, los mejores directores de música, pero si realmente esas personas no creen
en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, realmente no es una iglesia verdadera de Cristo, porque acá dice claramente que no se puede realmente ser salvo si realmente uno no reconoce al Hijo y no reconoce al Padre, ¿no es cierto? Es decir, Dios en tres personas, con el Espíritu Santo, indudablemente es parte de la fe salvadora que nosotros tenemos. Si bien es el Señor Jesucristo el que realmente ha hecho la obra de salvación, nosotros reconocemos que hay tres personas, aunque que nos cueste entenderlo, ¿no es cierto? Hay tres personas en esa divinidad. Y esta hermana me decía, no, ellos solamente creen en Cristo y solamente Jesucristo y bautizan en el nombre de Jesús. Y bueno, un montón de confusión. Y dice acá la palabra de Dios que el que niega al Padre tampoco tiene al Hijo. Entonces, esto es muy importante para saber, para no solamente para saberlo, sino para creerlo, ¿no es cierto? El que niega a ambos es un anticristo, ¿no es cierto? Y dice acá, porque hace hincapié en este punto, ¿no es cierto?, al asegurar que aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y a pesar de las afirmaciones de lo contrario, quienes niegan la deidad de Jesucristo no conocen a Dios. No conocen a Dios. Miren, mis hermanos, hay muchos grupos, como que por supuesto no son cristianos, pero que ellos reconocen a Cristo como un ser creado. Y entonces ellos no creen que están al mismo nivel de Dios. Sí, reconocen como es el Hijo de Dios, pero lo reconocen como un ser creado por Dios. Así están los testigos de Jehová, los mormones y distintos grupos que, en definitiva, no reconocen la persona del Señor Jesucristo como Dios. Y es importante esto porque, mis hermanos, nosotros tenemos muchísima evidencia en la palabra de Dios de que esto es así, ¿no es cierto? Y miren, cualquier negación, desviación o distorsión del punto de vista bíblico del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, su encarnación, y que es tanto Hijo de Dios como Hijo de hombre, de que Él, nos dice la palabra de Dios, que es el profeta, es el sacerdote, es el rey, es el redentor prometido, constituye, es decir, cualquier desviación o distorsión a todo esto, constituye el espíritu de anticristo, mis hermanos. Una visión igualmente intolerable y más común en la época de Juan, en el que el incipiente gnosticismo amenazaba a la Iglesia, es negar que Cristo, que nació, vivió, murió, resucitó y ascendió como un hombre real, vino en carne humana. Es decir, los gnósticos negaban esto, de que Cristo haya venido en carne humana, ¿no es cierto? Y uno puede leer los pasajes de Filipenses capítulo 2, donde dice ahí claramente la palabra de Dios que el Señor, estando, siendo el resplandor de la gloria de Dios, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siendo un hombre, pero viniendo del cielo, de la gloria celestial como Dios y tomando forma humana. Bueno, algunos lo niegan, y en este caso los gnósticos en la época de Juan lo hacían, ¿no es cierto? Fíjense que en la segunda carta, el apóstol Juan escribió: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo, dice el versículo 7 de la segunda carta. Esa, percepción, mis hermanos, de herejía de Cristo, décadas más tarde se convirtió en un principio fundamental del gnosticismo, ¿no? Podríamos decir así, su filosofía antibíblica percibía un Cristo espíritu, un ser sobrenatural, etéreo, pero poderoso, que descendió sobre un hombre llamado Jesús en su bautismo y lo dejó justo antes de su muerte.
Por tanto, el Cristo Espíritu no era totalmente humano, sino que tan solo habitó temporalmente en un hombre por el cual ese Espíritu, antes de partir, demostró poder y sabiduría extraordinaria, ¿no es cierto? Así que fíjense todas estas aberraciones que realmente el apóstol Juan se esfuerza en mostrar a Jesús siendo Dios, haciéndose hombre, y hasta la muerte, y Él murió, y Él resucitó, y Él ascendió, y Él volverá, y Él tuvo un cuerpo acá, aunque nos cueste creer que Dios se haya, digamos, metido en un cuerpo humano, siendo Dios, ¿no es cierto? Pero es así, ¿no? Y la tercera característica de los anticristos es tratar de confundir a los fieles creyentes. Miren, mis hermanos, Juan advirtió a sus lectores de que, digamos, que había escrito esto acerca de los que engañan, ¿no? Los falsos maestros persisten, mis hermanos, en tratar de descarriar a los santos. Pero en última instancia no pueden lograr que los creyentes abandonen la fe, ¿no? Con relación a esos esfuerzos inútiles, el Señor Jesús manifestó lo siguiente: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera tal que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, ¿no? Y también podemos leer algo de esto en Juan capítulo 10, versículos 4 y 5, ¿no? Ahora, estos maestros pueden confundir la simplicidad de la devoción de los creyentes con Cristo. Pueden manipular, mis hermanos, su confianza espiritual, hacerles dudar a esos hombres y mujeres de Dios de la suficiencia de la palabra y lograr que se confundan o estén inseguros de las doctrinas claves, ¿no? Pero no pueden quitarle la fe que los aferra a Cristo, ni la vida eterna que pertenece a los que de veras son elegidos y son regenerados, mis hermanos. Así que, bueno, acá hemos podido ver en estos minutos algunas características de estos anticristos que desde que el Señor Jesucristo vino a la tierra surgieron, y van a surgir y seguirán surgiendo hasta que en un momento surja este hombre inicuo, este hombre de pecado, el anticristo, es decir, este personaje específico que, como dije yo anteriormente, yo le voy a pasar algunas características de esto con algunos textos bíblicos para que ustedes lo puedan leer en su casa. Después yo lo voy a pasar al grupo, pero tengamos en cuenta esto, mis hermanos. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, necesitamos autoexaminarnos, pedirle al Señor que realmente nos examine y que si ve algo que nosotros no es algo que agrada a su persona, que lo quite, que nos revele y que nosotros tomemos decisiones de hacerlo, mis hermanos. Esto va a ser de mucho bien para nosotros. Bueno, amados hermanos, el jueves que viene, si Dios lo permite, comenzaremos con el capítulo 3 y vamos a seguir estudiando estas cartas del apóstol Juan, que realmente son muy actuales y son muy necesarias para que nosotros las comprendamos y sobre todas las cosas para que apliquemos los principios, las enseñanzas que de ellas se desprenden. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuaremos Dios mediante.